Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, tengo lo que es una predicción muy urgente. Sinceramente no quería salir lo que es en el aire porque como muchos de ustedes saben estoy pasando por un momento de salud. Pero bueno, siento que esto es muy importante. Les cuento. Esto me ha pasado ayer. Ayer ha sido martes. Mm, Eso de las 11 de la noche, ya prácticamente me dirigía a lo que es a dormir. Ya sentía como el ambiente un poco pesado en mi habitación, sinceramente. Inclusive yo llevo conmigo siempre lo que es un crucifijo, ¿vale? Lo llevo aquí con un anillo de acero para la protección. El punto es que cuando yo estaba echado, acostado lo que es en mi cama, sentía la cadena del crucifijo muy pesado, pero muy pesado que les juro que estaba a punto de sacarme lo que es el crucifijo. Pero bueno, luego de ahí simplemente llegó lo que es el sueño. Y entonces me he visto que he estado yo, supuestamente era yo, vestido de blanco, pero las características físicas, que esto también puede ser, ¿cómo te puedo decir? Señales para poder saber dónde puede ser que va a pasar esto. Las características físicas era yo vestido de blanco, cabello corto. Sé que yo tengo el cabello corto, pero no. Era un cabello como, más parecía como si fuera como una mezcla de mulato, por decirlo así, ¿no? Como si fuera quizás, yo qué sé, de una isla, a lo mejor República Dominicana, Puerto Rico, ¿por qué no? O puede ser también quizás por Centroamérica. En realidad, esos son los rasgos que yo me he visto. El idioma que yo he escuchado ha sido el castellano, pero esto puede ser relativo. No porque yo de repente me haya visto en el sueño reflejado como si fuera hispano con el idioma de castellano, no quiere decir que sea en Latinoamérica, pero me sorprende, ¿vale? Listo. El punto es que yo me he visto lo que es en un pequeño botecito de madera. Inclusive yo he dicho, vamos con fe a Dios, vamos a rescatar a las personas. Y era de noche, de noche. Todo estaba lleno de agua, todo lleno de agua. Inclusive es como que el agua llegaba tan alto estaba lleno de agua, que algunos árboles inclusive tapaba, lleno de agua. Como era de noche y yo con una linterna y con otras personas estábamos buscando personas que sobrevivientes, ¿no? Vamos a buscar personas sobrevivientes, vamos a rescatar. He empezado como a llamar y alumbrar y de pronto ha empezado a salir mucha gente, pero mucha gente. Mucha gente ha empezado a salir. Pero la gente intentaba subirse lo que es en el pequeño botecito. El botecito máximo podría entrar de repente 10 personas, pero estamos hablando de cientos de personas. Y como había ese ajetreo de que la gente quería rescatarse, entonces yo trataba de decir, por favor, hay que buscar un orden, vamos a intentar a todos, ¿no? Pero al menos poder rescatar a 10 personas y luego volver a hacer esto. Entonces la gente como que no podía subir al bote. Yo he agarrado, he estirado mi mano para poder rescatar a una persona y esa persona era como si llevaba una tonelada de peso. No había manera de poder levantarlo. No había manera. Era un peso que no había. Y yo ahí haciendo fuerza, no había manera de levantarlo. Luego yo he agarrado, otra persona se ha agarrado de mi otra mano y también pesaba igual. Era como que
como que estuviera tratando de subir a ese pequeño bote, que ese bote inclusive se estaba como hundiendo, como que quisiera subir, yo que sé, 20 elefantes. Era imposible moverlo. Era como que estuviera anclado la persona ahí. Como que le hubieran echado, yo que sé, concreto y está ahí. Como si quisiera levantar un edificio. Era imposible. En ese momento de la desesperación de querer hacer algo, porque tampoco quería soltarles, ellos tampoco me soltaban, ha empezado a aparecer de la parte detrás de mí, he visto como relámpagos, como truenos, un esplendor, pero era como si fuera el sonido como la corriente de aire, pero como si viniera con fuego. Y entonces las personas que estaban atrás, que también había mucha gente para poder rescatar, empezaron a gritar. He escuchado gritos de mujeres, de niños, de adultos, pero el grito era tan ensordecedor, tan fuerte ese grito, pero tan fuerte que la cabeza me empezó a doler. Que la cabeza me quería reventar la cabeza. Era un grito. Entonces en ese momento es como que yo hubiera reaccionado y he dicho, esto no es real. ¿Qué está pasando aquí? Tengo que despertar, tengo que despertar. Y yo siempre, cuando me da este tipo de predicción, son como pesadillas, yo siempre digo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para poder despertar, pero también empecé a decir, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y en ese momento no había manera, porque recuerden que yo estaba tratando de rescatar a una persona con una mano, a otra persona con otra mano, y era como si tendría que levantar edificios. En ese momento yo he agarrado, he abierto los ojos en plena pesadilla, he visto mi habitación, todo, y el sonido seguía ahí. El grito de desesperación, como que la gente se estuviera quemando, como que la gente se estuviera pasando algo horrible. Algo horrible. He intentado y me he despertado. Me he despertado con un dolor de cabeza, les juro, un dolor de cabeza insoportable. Un dolor de cabeza. Y cuando he visto la hora, yo me habré quedado dormido quizás, vamos a suponer, a las 12 menos cuarto, perdón, aquí lo decimos así, a las 11:45 de la tarde, de la noche, 11:45 de la noche, me habré quedado dormido. Y ha sido ese lapso de 20 minutos que he tenido el sueño, porque me levanté a las 12:12 de la medianoche. Miré la hora automáticamente, a las 12:12 de la noche. Pero yo, minutos antes de quedarme dormido, ya sentía algo. Les juro, sentía como que algo cruzaba rápido, inclusive sé que a lo mejor suena como loco, sentí como la presencia como de un ángel también. Cuando pasa estos sucesos, quiere decir que es una predicción rápida. Siento que por una parte esto va a ser provocado por la naturaleza, pero por otra parte va a ser provocado por el hombre. Porque recuerden que al principio yo me he visto en un bote para poder ir a rescatar si había sobrevivientes. Era como si hubiera sido algo natural. Pero luego detrás venía como truenos, como si viniera un viento de fuego, de truenos, de rayos. Y ahí es cuando la gente empezó a gritar. A gritar. Hay algo muy fuerte que viene ya. Muy fuerte, muy fuerte. No recibía este tipo de revelación desde lo que pasó, desde el inicio de lo que está viendo ahora en Israel.
no recibía ese inicio, esa revelación, perdón. ¿Y por qué lo hago urgente? Porque si yo no lo entrego ya, al día siguiente iba a soñar lo mismo. Seguro, seguro, porque cuando no lo entrego, sueño. Y sinceramente no quiero pasar otra vez por ese sueño. Lo he pasado tan mal, que mi cabeza quería estallar. Tan mal. Hagan por favor cadena de oración. Hagan por favor cadena de oración. Esto va a ser horrible. Esto va a ser horrible va a ser esto. Esto se nos escapa de la mano. Pero de algo que estoy seguro, es que es una mezcla de algo natural y algo provocado por el hombre. Esto va a ser así. Algo provocado por el hombre. Ay, Dios mío. A veces el ser humano quiere ir de Dios, quiere hacer cosas y luego pues simplemente se descontrola. Y muchos de vosotros ya han sido testigos. ¿Se acuerdan del color azul? ¿Del rayo? ¿Del láser? No sé por qué siento que por ahí viene todo. No sé por qué siento, pero es una mezcla. Espero que esto no sea tan... El agua también representa vida. Entonces, no todo tiene que ser tampoco con inundaciones, con agua. El agua es vida. Y muchas almas, toda esa gente que estaba ahí, estaban vestidos de blanco. Eran almas inocentes. La tecnología se usa para ayudar al ser humano, no para destruir al ser humano. ¿Se acuerdan que alguna vez les conté que uno de mis primeros encuentros fuera de este mundo, me revelaron que la Tierra iba a ser destruido por lo nuclear? Hay palabras que no puedo decir. Esperemos que esto no pase. Cadena de oración, chicos, porque el tener un sueño tan claro quiere decir que pasa ya. Porque muchas veces los sueños son confusos, o con neblina, o apenas te acuerdas a medias. Esto ha sido claro. Esto ha sido claro. Cientos de personas van a perecer. Un fuerte abrazo, chicos. Estoy un poco cansado, sinceramente. Me estoy recuperando. Más adelante les contaré. Pero he tenido mucha pérdida del líquido vital de la vida. Ya me entienden. Hay cosas que no puedo decir en YouTube. Entonces, tengo que descansar, tengo que comer para poder recuperar todo ese líquido vital. ¿Vale? Un fuerte abrazo y cadena de oración. Pero tenía que entregar esto. Los quiero. Mucha suerte y hay que pedir a Dios, a la Virgen, a los ángeles, arcángeles. Amén. Hasta la vista. Cuídense.